Vamos a hablar en esta ocasión sobre el capítulo 5 del libro Shevagrama. Este capítulo trata de la costilla de Adán o las costillas de Adán, porque la palabra tselá en hebreo se traduce normalmente como costilla, pero ya Rashi, el célebre intérprete de la Torá hebrea, nos sugería la idea de costado, es decir, que el término puede significar un costado completo, un lado, y no un hueso solitario. Vamos a platicar sobre ese tema. Hemos estado comentando en el capítulo anterior sobre aquella frase del Génesis en la creación de cada uno de los días de la creación, de fue la tarde y fue la mañana el día primero, fue la tarde y fue la mañana el día segundo, y así sucesivamente hasta llegar a la tarde y mañana del día sexto. Asociamos o relacionamos la tarde como la parte oscura con Israel, con el Antiguo Testamento. Y asociamos la mañana como la parte clara con la iglesia, con el Nuevo Testamento. Dimos una cita por ahí de Pablo que dice: ya no somos hijos de la noche, somos hijos del día. Pero no hemos comentado esto con una intención despectiva al pueblo hebreo, como intentando minimizar el valor del Antiguo Testamento y la herencia hebrea, y tampoco para exaltar la herencia cristiana, el Nuevo Testamento, la iglesia. En ninguna manera. El pueblo hebreo tiene un calendario lunar y los cristianos, las naciones en general, tienen un calendario solar. Ya con eso estaría explicado por qué asociamos a lo hebreo con la luna y la parte oscura, y por qué asociamos al cristianismo, a la iglesia, con el sol y la parte clara. Sin embargo, tampoco se trata de eso. El asunto de fondo es que estamos hablando del verbo, de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios procede anunciando primeramente y luego cumpliendo, profetizando primeramente y después haciendo que esa profecía se materialice, se cumpla. Entonces, esas dos etapas del verbo de Dios las podríamos también clasificar como la parte oscura del verbo y la parte clara del verbo, porque en la parte oscura del verbo no se ve el cumplimiento todavía, porque es tan solo un anuncio. Lo mismo con la parte clara del día sería el cumplimiento del verbo, el cumplimiento de la palabra de Dios, donde sí vemos manifestarse aquello que se había anunciado antes. Es como una semilla la metemos en la tierra y no vemos nada. Tiene que pasar tiempo para que la planta crezca y consigamos un fruto, un resultado. Así es la palabra de Dios. Una parte oscura, que es la parte semilla, que es la parte macho. Una parte clara, que es el fruto, es el resultado, el cumplimiento de la promesa, que es la parte hembra. Porque cuando un hombre y una mujer se relacionan, el fruto se ve en la mujer, no se ve en el hombre. Entonces la parte oscura, invisible, donde no se ve nada, es la primera etapa del verbo, la del anuncio. Y la parte donde sí se ve algo es en la parte clara del verbo. Y de eso habla principalmente. Adán y Eva, conocemos la narración de Génesis,
de una costilla se crea a Eva. Hemos comentado que no es una costilla, es todo un costado. Esto es muy importante porque aquí se van a puntualizar los principios que servirán para interpretar la Biblia y para interpretar muchos fenómenos de nuestra propia vida. Dios es caprichoso y utiliza nuestra caja torácica, lo que es nuestro costillar, para explicarnos cómo acomodar los libros de la Biblia. Esto es muy curioso, tenemos un Dios con mucho sentido del humor. Además, de alguna forma, es también una manera de remitirnos a nosotros mismos, como diciendo, no creas que la Biblia está platicándote cosas que están afuera de ti. La intención de la Escritura de Dios es hablar de cosas que tienen que ver contigo mismo y que están más dentro de ti de lo que te imaginas. En ese caso, la caja torácica está dividida en 12 costillas de un lado y 12 costillas del otro. Esto es interesante porque si hemos dicho que un lado es Adán y el otro lado es Eva, un lado es Israel y el otro lado es la iglesia, un lado es el Antiguo Testamento y el otro lado es el Nuevo Testamento, bueno, pues hay la necesidad de juntar las mitades otra vez. La Escritura dice, por eso el hombre dejará a su padre y dejará a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos en una sola carne. Eran dos que tienen que volverse a unificar. Es así que entonces las 12 costillas de un lado pueden estarnos hablando de los 12 patriarcas de Israel, las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Y las 12 costillas del otro lado nos podrían estar representando a los 12 apóstoles, a los 12 padres del cristianismo primitivo. Pero hay más. Las costillas que están de un lado y que están del otro son 12. Pero están divididas. Están divididas en 3 partes cada una. Así como los escritos del Antiguo Testamento están divididos en 3 partes, ley, profetas y escritos, y los escritos del Nuevo Testamento están divididos en 3 partes, históricos, epístolas y apocalipsis, pues ya encontramos una semejanza más. Las costillas de un lado se dividen en 3 y las costillas del otro lado se dividen en 3. ¿Por qué decimos esto? Porque las costillas están divididas en costillas flotantes que están a mero abajo, son 2. Costillas falsas, que son las que siguen, son 3. Y costillas normales, que son 7. 2, 3 y 7 suman 12 costillas. Entonces, diríamos que la conexión que se tiene que lograr entre las 2 primeras partes de la Biblia, entre la Torá, que es la primera parte del Antiguo Testamento, con los históricos, que es la primera parte del Nuevo Testamento, es como la unión de las costillas flotantes. Y para juntar los profetas con las epístolas, es como si juntáramos las costillas falsas. Y para unir, por último, la sección de los escritos con Apocalipsis, es como si uniéramos las costillas normales. Pero aquí hay números. Aquí hay un método, una forma, una manera de hacer las uniones. Las costillas flotantes son 2.
Así que la Torá, que es el Pentateuco, que son 5 libros, tenemos que dividirlos en 2 grupos. Y los históricos, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles, que son 5 libros, tenemos que dividirlos en 2 para conectar 2 con 2. Lo mismo vamos a hacer con los profetas y las epístolas. Son 21 profetas y 21 epístolas. Pero como lo que le corresponde a esa unión son las costillas falsas, que son 3, hay que acomodar en 3 grupos los 21 profetas y en 3 grupos las 21 epístolas, para que pueda darse la conexión. De otra manera, no va a ser posible conectar los libros del Antiguo Testamento con los del Nuevo Testamento. Por último, los 13 libros de los escritos de los Ketubim tienen que acomodarse con Apocalipsis, en 7 grupos cada uno. Y Apocalipsis, que es un solo libro, tendrá que acomodarse en 7 grupos de capítulos. Y entonces sí se podrán hacer las conexiones, como las 2 costillas flotantes conectan con 2 flotantes, las 3 falsas conectan con 3 falsas y las 7 normales conectan con 7 normales. Ese es el diagrama de Dios para estudiar la Biblia. Las conexiones serán 12, 2, 3 y 7. Y esas 12 conexiones van a representar 12 temas, porque esto es un índice temático. Eso de la costilla de Adán para que salga Eva, estaba diciendo muchísimo más de lo que suponemos. A Dios no le interesaba platicarnos cómo fuimos creados en un origen, y menos de una manera tan absurda, simplista, porque es metáfora. Los 12 libros del Antiguo Testamento las 12 costillas de un lado con las 12 costillas del otro lado nos van a dar 12 temas en general. Los 12 mensajes que Dios tiene escondidos en la Biblia para ti y para mí. Básicamente ese es el resumen de este capítulo 5 de la costilla de Adán. En muchas partes de la Biblia encontraremos ejemplos de esta secuencia de 2, 3, 7, que en algunas partes la duplicará como 4, 6 y 14, y se estará refiriendo a lo mismo, a la conexión de costillas que anuncia la conexión de las divisiones de la Biblia para encontrar los mensajes que están ahí ocultos desde hace 2000 años. Seguiremos comentando los siguientes capítulos y por lo pronto, muchas gracias.